A ver, si digo Rosalía de Castro, seguro que a todos nos viene una imagen muy pero que muy concreta a la cabeza. Pues bien, hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a desmontar ese icono, a mirar qué hay detrás, para encontrar a la verdadera rebelde que se escondía ahí. Una mujer que, ojo, cambió la literatura para siempre. Y es que es así, ¿verdad? Su imagen está por todas partes. En estatuas, en los antiguos billetes de 500 pesetas. Vamos, que se ha convertido en un símbolo tan potente que es casi imposible separar su figura de la identidad misma de Galicia. Claro, pero junto a esa imagen de ícono nacional siempre ha habido otra, ¿no? La de la poeta de la tristeza, la voz de la famosa saudade gallega, esa nostalgia tan profunda, casi existencial. Esa es la imagen que nos ha llegado, la que se ha quedado, la de una vida marcada por el sufrimiento. Y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. Porque, a ver, pensemos un momento. ¿Y si toda esa tristeza no fuera solo un sentimiento pasivo? ¿Y si en realidad fuera un arma? Una herramienta, una forma de analizar el mundo, de señalar lo que no funcionaba y al final de intentar cambiarlo. Pues de eso va esto. Esa es la idea que vamos a explorar. Venga, pues empecemos por lo más evidente, por su faceta más conocida, la de ícono absoluto de Galicia. Es que para entender de verdad su impacto, lo primero es asumir su dimensión como una gigante cultural. Es así de simple, no se puede hablar de la Galicia moderna sin mencionar a Rosalía. 17. Este número es clave. El 17 de mayo es el Día das Letras Galegas, la gran fiesta de la literatura en Galicia. ¿Y por qué justo ese día? Pues porque fue un 17 de mayo, pero de 1863, cuando se publicó su libro fundamental, Cantares Gallegos, para que nos hagamos una idea de su importancia, vaya. Es que con ese libro, Rosalía no se limitó a escribir un poemario más. No. Fue como si encendiera la mecha de todo un movimiento cultural, el Rexurgimiento. Ojo que esto fue el pistoletazo de salida para una recuperación de la cultura y de la lengua gallega que no tenía precedentes. Su obra fue, literalmente, el cimiento sobre el que se levantó todo lo demás. Vale, ahora bien, para entender de dónde sale toda esa fuerza que tiene su obra, es que es fundamental echar un vistazo a su vida. Porque su poesía, desde luego, no surge de la nada. Nace, y mucho, de una biografía complicada, llena de dificultades. Es que su biografía es, de verdad, una sucesión de golpes muy duros. Fijaos, nace como hija de un sacerdote, con el estigma que eso suponía. Luego vive la experiencia del exilio en Castilla, que para ella fue durísima. Y por encima de todo, la tragedia más terrible que se puede imaginar, la muerte de su hijo pequeño. Toda esa pena, todo ese dolor, acabó destilado en su obra, y por eso tiene esa profundidad, esa verdad que sigue conmoviendo hoy en día. Pero aquí viene lo extraordinario, lo que la hace tan especial. Cómo fue capaz de transformar todo ese dolor personal en una voz colectiva. De repente, su tristeza ya no era solo suya, era la tristeza de toda Galicia. Y esto se ve clarísimo en cómo describe los paisajes. Para ella, Castilla es sinónimo de exilio, es una tierra seca, dura. En cambio, Galicia es el paraíso perdido, el hogar verde que siempre se echa de menos. Esa sensación, la famosa saudade, ese anhelo melancólico por la tierra, es el verdadero motor de su poesía. Y lo increíble es que logró coger un sentimiento tan gallego, tan específico, y convertirlo en algo universal. Y todo esto lo hizo además con un gesto que fue totalmente revolucionario para la época: escribir en gallego. Pensemos que en aquel momento el gallego se consideraba poco más que un dialecto de campesinos, algo sin prestigio alguno. Iba ella y lo elige para hacer alta literatura. Le devolvió la dignidad a una lengua y de paso a todo un pueblo. Pero ojo, que su revolución no se quedó solo en el idioma o en los temas. Es que Rosalía fue además una innovadora increíble, una mujer que llegó y rompió por completo las reglas de cómo se escribía poesía en España. A ver, la poesía romántica de la época pues tendía a ser muy pomposa, ¿no? Muy grandilocuente, llena de retórica, de gestos, como muy exagerados. Era una poesía de esas de grandes palabras, muy sonora, muy rimbombante. Y de repente llega ella y ¡zas!, lo cambia todo. Su estilo es justo lo contrario. Es íntimo, es sencillo, va directo al corazón, utiliza un lenguaje súper claro, ritmos que suenan a una conversación normal, versos asonantes, incluso verso libre. O sea, en lugar de gritar, ella susurra. Se estaba adelantando décadas a la sensibilidad moderna. Una pasada. Y que nadie piense que fue una voz aislada, ¿eh? Para nada. Su modernidad no pasó desapercibida, ni mucho menos. Estamos hablando de que gigantes de la literatura española como Unamuno, Machado, Lorca o Juan Ramón Jiménez la leyeron con atención, la admiraron y aprendieron de ella. Su huella en la poesía del siglo XX es sencillamente enorme y muy profunda. Y con todo esto llegamos a la última capa,
Quizá la más sorprendente de todas y la más actual, sin duda. La de una pensadora que se adelantó, décadas, a su tiempo en la defensa de la mujer. Pues sí, rotundamente sí, aunque la palabra no existiera, como la entendemos hoy, toda su obra es un manifiesto continuo de independencia intelectual, de independencia vital, y todo esto frente a una sociedad que literalmente encadenaba a las mujeres. Esta frase es una auténtica bomba. Y ojo, la escribe con apenas 20 años. Es una declaración de principios radical. Sin más, pensemos que lo escribe en una época en la que, como ella misma dijo, el patrimonio de la mujer son los grillos de la esclavitud. Y en ese contexto, va y se declara libre. Es un acto de una valentía, asombrosa se queda corto. Así que, ¿en qué consistió su rebelión? Pues mirad, de ella se esperaba que escribiera sobre, lo típico, lo que se consideraba propio de una mujer, cositas sencillas, moralizantes, sobre la belleza y la vida doméstica, pero ella dijo que no, se negó en rotundo, y se puso a escribir sobre los grandes temas universales, la injusticia social, la duda existencial, la muerte, el dolor. Reclamó su derecho a pensar por sí misma y a crear en total libertad, y al hacerlo abrió un camino que luego seguirían muchísimas otras mujeres. Y esta metáfora final es que es simplemente brillante. Ella se ve a sí misma como una Penélope moderna. Pero cuidado, hay una diferencia clave. La Penélope del mito tejía esperando a un héroe, a Ulises. La Penélope de Rosalía teje y desteje como un símbolo de la propia condición humana. Es un acto de dignidad que se basta a sí mismo, sin esperar ninguna salvación de fuera, sobre todo en un mundo como el suyo, donde la fe empezaba a tambalearse. Así que, al final, la gran pregunta sigue ahí, ¿no? ¿Fue Rosalía la voz de un lugar, la voz de Galicia, o fue más bien una de las primeras voces de la modernidad? Esa alma llena de dudas, de soledad, pero con una voluntad de ser libre absolutamente feroz. Pues la respuesta, probablemente, es que fue las dos cosas al mismo tiempo, y es justo ahí, en esa dualidad, donde reside su genio, un genio que sigue intacto.